rendimiento del computador, porque cada uno de los tipos de computadores pueden cumplir funciones en específicas, hablando de las funciones más básicas, hablando de los microordenadores, a las funciones más avanzadas, hablando de las supercomputadoras, ¿no es cierto? Y en ese habíamos dado un ejemplo para qué sirve cada uno de estos tipos, ¿no es cierto? ¿Para qué, en qué se especializa? Hablemos, por ejemplo, de las estaciones de trabajo, si me ayuda Dani Flores. Un ejemplo, ¿quién debería adquirir una estación de trabajo? ¿A quién le sirve una estación de trabajo? Una secretaria, tal vez. Mm, Puede que le sirva a una secretaria, porque puede hacer en una estación de trabajo, puede hacer actividades básicas como son redacción de documentos, navegación en internet, etcétera, pero tal vez está desperdiciando recursos económicos, porque tal vez una computadora más económica también le sirve a una secretaria, entonces tal vez la opción que más se alinea a una secretaria es un microordenador, en donde son computadores que no tienen tan altas prestaciones o tan alto rendimiento porque las funciones que va a desempeñar son funciones básicas, ¿ok? Entonces, una estación de trabajo, ¿cuál sería? No sería la mejor opción una secretaria, porque con un microordenador sería la mejor alternativa para una secretaria. ¿Cuál sería el público o los usuarios para una estación de trabajo? Un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico, ¿ok? ¿No es cierto? Porque necesitan ya características más avanzadas del computador. Un diseñador gráfico va a necesitar mayor procesador, tarjeta de video de mejor calidad, etcétera. Ustedes pueden ser unos clientes para una estación de trabajo. Sí, ¿Por qué? porque a lo largo de la carrera vamos a tener que utilizar desarrollo de software y ciertas aplicaciones que en un microordenador creo que no las podríamos hacer. Ok, exactamente. Van a tener que utilizar programas más especializados. Si bien es cierto, nuestra carrera no nos vamos a enfocar en el desarrollo del software, vamos a necesitar tener conocimientos básicos de software. Entonces, vamos a necesitar programas más especializados y que por ende van a requerir mayor consumo del computador. Entonces, para nosotros sería una estación de trabajo útil para poder desarrollar las diferentes actividades dentro de la carrera. Si estamos hablando ahora, también teníamos los mainframes, ¿no es cierto? ¿Qué era el mainframe, Andrés Takuri? Computadores que se utilizan para varios usuarios. Sí, para gran cantidad de usuarios conectados de manera simultánea, ¿no es cierto? Y estamos hablando, habíamos puesto ejemplo de aquellas aplicaciones en donde hay una concurrencia, eh, usuarios simultáneos de miles o cientos o miles al mismo tiempo. Entonces, estaríamos hablando de los mainframes. ¿Por qué? Porque todo el procesamiento de esos usuarios se lo hace en un solo equipo. Por lo tanto, características de procesador, memoria, disco duro, almacenamiento deben ser súper altas para poder soportar la carga de todos estos usuarios. Teníamos también los minior computadores, que es un rango menor, intermedio entre el mainframe y la estación de trabajo, ¿no es cierto? Que también va a recibir concurrencia de usuarios, pero no tan en gran escala como es en el mainframe. Ok, ahora, hablemos ahora, déjenme compartir la pantalla.
¿Está visualizando las diapositivas? Sí. Ya. Ok, entonces empecemos y hablemos ya sobre la arquitectura de los computadores. Antes de centrarnos específicamente en la arquitectura de los computadores, quiero escuchar por parte de ustedes qué entienden por arquitectura. Olvídense de los computadores un ratito. ¿Qué entienden solamente por arquitectura? Diseño. Diseño, ¿no es cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, de un arquitecto, una de las funciones que hace el arquitecto es diseñar una casa, un determinado espacio que necesitamos nosotros construir, por ejemplo. Entonces, una parte fundamental de la arquitectura es el diseño. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por arquitectura? Una estructura de algo. Una estructura, ¿no es cierto? ¿Y qué es una estructura? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo está conformado? ¿Qué? En este caso, el computador. En este caso, el computador. ¿Y el computador está conformado de qué? De dispositivos. De diferentes componentes, ¿no es cierto? Entonces, vamos uniendo ya este término de arquitectura, donde decimos que la arquitectura es el diseño, es la estructura de los diferentes componentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos un plano arquitectónico de una casa, el plano que nos entrega el arquitecto a nosotros va a tener por un lado el diseño, distribución, etcétera, ¿no es cierto? Va a tener la estructura, ¿cierto? La estructura de cada uno de los componentes. Entonces, la casa tiene diferentes partes que la componen, como por ejemplo, la primera planta, la segunda planta, dependiendo del número de pisos, y en cada una de las plantas va a tener más componentes, que tal vez por la primera planta tenemos una sala, tenemos un comedor, y tenemos ese esquema, esa estructura, cómo está formado, cómo va a tener que ser construido esa sala, las dimensiones de esa sala, en dónde va a quedar la puerta, ¿no es cierto? Si es que hay alguna ventana en donde lo va a colocar o alguna otra detalle que se necesite especificar de la sala o de cada uno de los componentes. Así con esto que hemos hablado, por un lado, que la arquitectura es el diseño, es la estructura de cada uno de los componentes, lo mismo aplica para la arquitectura del computador. Lo que nos viene a dar esta materia, lo que nos va a ayudar a entender esta materia, es cómo es el diseño, cómo está estructurado cada uno de los componentes del computador. Entonces vamos a ver dentro de la parte de hardware, que es la parte física, que existen varios componentes físicos, cómo es el diseño y estructura de cada uno de los componentes físicos. Por ejemplo, tenemos el procesador, ¿cierto? ¿Cuál es el diseño del procesador? ¿Cómo está construido? ¿Qué componentes? Ya siendo el procesador un componente del computador, el mismo procesador está formado de otros componentes para poder cumplir las diferentes funciones que él realiza. Y así con cada uno de los componentes, como la memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento, dispositivos de entrada y salida, etc. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar cómo están conformados cada uno de estos componentes. ¿Ya? Pero no solamente la arquitectura se basa en la parte física. O sea, no es que solamente yo físicamente el procesador está dividida o está compuesto por estos subcomponentes que están ubicados en tal lugar, que tienen tales características. No. La arquitectura de computadores también trabaja con la parte intangible, con estas instrucciones
que deben seguir cada uno de estos componentes, ¿no es cierto? Porque los componentes físicos de manera independiente no van a poder trabajar solos, van a necesitar seguir ciertas instrucciones que les vamos a dar. Ok, entonces, lo que se denomina hardware de computadores consiste en circuitos electrónicos, ¿no es cierto? Visualizadores, medios de almacenamiento, magnéticos, ópticos, equipos o componentes electromecánicos, dispositivos de comunicación, etc. Es un compendio de diferentes tipos de componentes que constituyen un computador. Por lo que la arquitectura de computadores abarca la especificación del repertorio de instrucciones y las unidades de hardware que implementan esas instrucciones. Entonces, trabaja tanto con el diseño y esquema físico como también cómo es el comportamiento, es decir, qué instrucciones va a seguir cada uno de esos componentes. ¿Estamos claros aquí? ¿Sí? Ahora, también acabábamos de decir que la arquitectura de computadores es el diseño, ¿no es cierto? Entonces es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema que conforme una computadora. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de un computador, con énfasis principalmente en la CPU, ¿sí? En la unidad central de procesamiento, también conocida. Entonces, nos va a indicar cómo es, no solamente cómo está constituido, sino cómo funciona, cómo se comporta, cómo se comunica con los diferentes componentes que tiene el computador, qué instrucciones sigue para poder comunicarse con los demás componentes, es decir, cómo intercambia información, por ejemplo, desde los dispositivos de entrada y salida con el procesador, cómo sabe el procesador que está llegando información, cómo sabe que ya tiene que procesar, cómo sabe, luego de que termina de procesar, a dónde tiene que enviar los resultados. Entonces, todo este comportamiento también es estudiado por la arquitectura de los computadores. ¿Ok? Vamos, por favor, a acceder un momentito a este link. Déjenme abrirles más bien y darles el código directo. Vamos a abrir la página de Quizy. Pagamos piso. Revisando las respuestas, ¿ok? Las personas que tienen los 5 primeros puntajes tienen un punto extra para el promedio, ¿cierto? Entonces, en cada una de las actividades que vamos haciendo, yo les voy a ir dando un punto extra a las primeras puntuaciones y eso les va a ayudar para sumar para el promedio de la unidad, ¿ok?
Primera pregunta. La información binaria se referencia a los siguientes dígitos. Ya habíamos respondido hace un ratito que es a los dígitos 1 y 0, ¿no es cierto? Siguiente, dice, el dígito binario 1 representa una tensión eléctrica de ¿cuántos voltios? 5. 5, correcto. La siguiente, señale cuáles son las principales funciones de un computador. Acordémonos que habíamos dicho que eran 3, ¿no es cierto? Se emite resultados del procesamiento, introduce con los que se puede operar, procesa los datos y los transforma en información y divide su estructura en 3 partes. ¿Cuáles son las principales funciones de un computador? Introducir los datos, ¿Qué más? procesar los datos ¿Correcto? y emitir resultados. Correcto. Esas serían las 3 opciones que debían haber seleccionado. El hardware es, nos dice, el conjunto de instrucciones a seguir. Eso no es el conjunto de instrucciones a seguir el hardware. No. Juan Verdú. No, ¿no es cierto? Es el medio por el cual se almacena información. ¿Es el medio por el cual se almacena información el hardware? ¿Sí o no? No. No. Es uno de los componentes de hardware, ¿no es cierto? Es uno, no es en total todo lo que es un sistema de cómputo el hardware. Tampoco. Entonces, ¿cuál es? El conjunto de elementos físicos y o tangibles que forma parte del computador. Esa era la opción. De un ejemplo de hardware, debían escribir por ahí cualquiera que le puso el CPU, el teclado, la memoria, el disco duro, etc. ¿Cierto? Cualquiera de esas opciones son válidas. A ver si puedo ver qué escribieron ustedes. Por acá nos dijeron teclado pantalla, disco madre, no se llama disco madre, es tarjeta madre, procesador, memoria RAM, correcto, mouse, tarjeta gráfica, teclado, mainboard, placa madre, monitor, correcto. Ya. Un sistema informático es, ¿cuál era de las opciones? Tenían que seleccionar la correcta. 19 acertaron, dice. Conjunto de uno o más ordenadores y sus periféricos que ejecutan aplicaciones informáticas, ¿no es cierto? Tenemos las otras listado de instrucciones conocidas como programa, ¿no? Porque solamente ese es el software, no es el sistema como tal, completo. Equipos de altas prestaciones, altas capacidades de gran resolución gráfica. Esa es una estación de trabajo. Equipo independiente que realiza solo tareas útiles, esto era un microordenador, entonces la opción era la primera. Los componentes de un sistema informático son, por acá me han puesto mouse, memoria y disco duro, no. Son los componentes físicos, lógicos y humanos, aciertan 22. Otros me han puesto programas, sistemas operativos, es una parte, no son todos los componentes. Entre los componentes son físicos, que eso sí son la memoria, el mouse, el disco duro, lógicos, que son los programas, sistema operativo, etc., y el humano. Un supercomputador es, la respuesta correcta, ¿cuál era? Juan Verdugo, para ver si están atentos, voy a irles nombrando. Un computador que se ocupa para aplicaciones que requieren gran capacidad de cálculo. Gran capacidad de cálculo, ¿no es cierto? Son cálculos con gran cantidad de precisión o con una precisión muy alta que se requiere. La arquitectura de computadoras es
abarca la especificación del repertorio de instrucciones y las unidades de hardware que ¿no es implementan cierto? Ok, entonces trabaja en conjunto, nos va a hablar sobre cómo es el diseño que nos abarca las especificaciones de las instrucciones y las unidades de hardware, es decir, de cada uno de los componentes del computador y cómo se relacionan entre los dos, ¿no es cierto? O cómo siguen estas instrucciones los componentes de hardware. Y finalmente, de las siguientes secciones, ¿cuáles son los componentes básicos de la arquitectura de computadora? Tenemos aquí ya un procesador, memoria RAM, disco duro, dispositivos de entrada y salida, software. Aquí habíamos hablado que son 5 componentes básicos que tenemos en la arquitectura. Procesador, la memoria RAM, el disco duro, todo el conjunto de dispositivos de entrada y salida, y el software, que son todas, ya sean aplicaciones o así como conjunto de instrucciones que siguen internamente cada uno de los componentes, como la memoria para poder trabajar, o como sigue el procesador, las instrucciones para poder trabajar. ¿Ok? Esto solamente es una retroalimentación de lo que habíamos revisado el día de ayer. Cuando hacemos este tipo de actividades, hay un punto que se ganan los estudiantes que tuvieron mayor puntaje. Entonces, en este caso voy a tomar a los 5 estudiantes con mayor puntaje para que sumen un punto para promediar, no un punto directo, sino un punto para promediar en la nota de la unidad. En este caso, ¿quiénes son? Puntajes más altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Damián, apellido. Carpio. ¿No hay otro Damián por si acaso? Hoy día es 19 de octubre. Ya, ok. Tenemos Viviana, apellido. Berresueta. Mateo Samaniego, y está el apellido, Mateo Samaniego. José Pérez. Y Julio Blasi. Serían los 5, ¿ya? Ya, listo. Ahora, dentro de la arquitectura existen varios modelos en los que se basan o se basan las computadoras que tenemos actualmente. Sí, hay varios modelos, pero hay uno especial en referencia en que nació el primer computador. Entonces vamos a analizar, vamos a estudiar este modelo básico, cuál es el punto de partida para los computadores que tenemos hoy en día. ¿Ok? Ya. Como les digo, hay varias arquitecturas, ¿no? Ahorita vamos a revisarles 2 de ellas. La arquitectura de Von Neumann y la arquitectura de Harvard. Son 2 de las precursoras, digámoslo así, para
lo que tenemos actualmente. Ahora, vamos a revisar aquí en este caso la arquitectura de Harvard. Si ustedes se pueden fijar en esta gráfica, tenemos, por un lado, tenemos los datos que van, ¿no es cierto? Tenemos los datos que se almacenan en la unidad de memoria. Tenemos el CPU, que es otro de los componentes del computador que se encarga del procesamiento de los datos. Y tenemos por otro lado las instrucciones que son estas, digamos, la parte intangible del software, ¿no es cierto? Las instrucciones que tiene que seguir la CPU para procesar los datos. ¿Ok? Entonces, la arquitectura de hardware tiene esta distribución de hardware, tiene esta distribución. Los datos almacenan en una unidad de memoria. Por un lado están en una memoria almacenados los datos con los que va a trabajar. Las instrucciones, que son esos programas que en algún lado también tienen que estar almacenados, las instrucciones, se almacenan en otra unidad de memoria y estas se comunican, ambas memorias se comunican con el CPU para enviar, recibir tanto instrucciones como datos. Hay un camino de comunicación entre los diferentes componentes internos del computador que se llama bus de datos o bus. Hay diferentes tipos de buses, ¿cierto? Para entender esta parte, vamos a hablar ahorita solamente que un bus, uno de los tipos de buses, que es el bus de datos, es un dispositivo mediante el cual al interior de un computador se transporta datos e información. Es decir, si queremos identificarlo físicamente, suelen ser estos tipos de buses que ustedes pueden encontrar. Actualmente ya no existen, son buses anteriores para los discos duros antiguos que teníamos, en donde el bus de datos es de esta bandita por la cual por cada uno de estos pines que tiene este bus transportaba la información desde el disco duro a los diferentes componentes que tiene el computador. Este es otro tipo de bus de datos moderno que se utilizan los discos duros actuales, los discos duros SATA actualmente, en donde la información del disco duro, por ejemplo, al procesador, si se lo quiere enviar, se lo transporta a través de este bus, ¿no? Por ejemplo, para impresoras, etc. Entonces, hay diferentes tipos de bus. En la arquitectura de Harvard, ¿cuál es la parte más importante? Que los datos se almacenan en una unidad de memoria y las instrucciones se almacenan en otra unidad de memoria. Entonces, hay unidades de memoria especializadas, unas que solamente va a almacenar datos y otra que solamente va a almacenar instrucciones. Cuando yo quiero ejecutar una instrucción, que el procesador ejecute una de instrucciones, voy a la memoria donde están las instrucciones, traigo la instrucción que quiero ejecutar, la llevo al procesador. De igual manera, de manera paralela, puedo traer desde el procesador, irme a la unidad donde está almacenada los datos, traerme el dato que quiero procesar, que quiero ejecutar la instrucción, y aquí ejecuto, tengo la orden y el dato, y se ejecuta o se procesa esa instrucción con el dato que se extrajo. ¿Ok? Esa es la arquitectura de Harvard, en donde la parte principal es que los datos están almacenados en una unidad de memoria y las instrucciones que se van a ejecutar sobre esos datos están almacenadas en otra unidad de memoria. Y cada una tiene un bus de datos independiente para traer, por un lado, por aquí en este bus se llama bus de instrucciones porque traigo solamente instrucciones, y por este lado tengo el bus de datos porque solamente traigo datos para procesarlos dentro del procesador. ¿Ok? Ahora, vamos con la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann, a diferencia de la anterior, en una única unidad de memoria, un lugar de almacenamiento, en una única unidad de memoria, almacena
tanto los datos como las instrucciones. Es decir, si yo quiero procesar unos datos, yo tengo que, en primer lugar, del CPU me voy a la memoria, traigo los datos, les dejo los datos, me voy nuevamente a traer las instrucciones, traigo las instrucciones y cuando tengo los dos proceso esos datos con las instrucciones que ya tengo disponibles. Ese es el concepto básico de una arquitectura von Neumann. Recuerden que cuando dijimos que la arquitectura de computadores es el diseño, la estructura, cómo está conformada cada uno de los componentes del computador, esencialmente la CPU, que es la unidad central de procesamiento, es la que procesa los datos, luego que recibe o que ingresaron los datos, procesa y luego emite los resultados. Ok, entonces, las dos arquitecturas básicas en las que se han desarrollado las diferentes generaciones de computadoras que tenemos hasta este momento son dos, la arquitectura de von Neumann y la arquitectura de Harvard. La diferencia entre estas dos, ¿cuál sería? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Principal diferencia que ustedes pueden notar en estas dos arquitecturas. ¿Y los buses serían? Ya, ¿cuál es la diferencia en los buses? Que el de Harvard utiliza 2 y el de von Neumann 1. Una. ¿Y qué implicaría que la cantidad de buses sea diferente? ¿Qué implicaría? Una mayor transmisión de datos a la vez. Correcto, ¿no es cierto? Es más rápido. El procesamiento puede ser más rápido. ¿Por qué? Porque yo traigo la información de manera al mismo tiempo. Tanto instrucciones como datos voy a traer al mismo tiempo. Entonces, el procesamiento va a ser más rápido porque los datos y las instrucciones se pueden transmitir de manera simultánea. No así en la arquitectura de von Neumann. ¿Cuál otra diferencia ustedes encuentran en estas dos arquitecturas? La distribución de los datos en las instrucciones. También, ¿no es cierto? El lugar en donde se almacenan. Tenemos lugares independientes para almacenar, por un lado los datos y por otro lado las instrucciones. Entonces, este momento solo vimos brevemente, ¿no es cierto? Entendemos brevemente que existen dos tipos, o existen varias arquitecturas, pero de las principales existen dos en donde el tratamiento de la información es diferente, ¿sí? La arquitectura de Harvard es optimizada, digámoslo así, porque puede realizar dos tareas de manera simultánea, es decir, transportar datos e instrucciones de manera simultánea al mismo tiempo, mientras que la de von Neumann es solamente una de ellas. Ahora, características de la arquitectura de von Neumann. Una máquina de von Neumann o una arquitectura de von Neumann consiste de una unidad central de procesamiento que incluye, ¿qué nomás incluye? Los componentes básicos de la unidad central de procesamiento o de la CPU bajo la arquitectura de von Neumann es una unidad aritmética lógica, es un subcomponente, digámoslo así, del CPU, un subcomponente del procesador, tiene una unidad aritmética lógica, una unidad de control, una memoria principal y también tiene una memoria principal, almacenamiento secundario y dispositivos de entrada y salida. Entonces, gráficamente, ¿no es cierto?, la arquitectura von Neumann, el diseño y estructura de una arquitectura von Neumann, tenemos por un lado, aquí, si ustedes ven, es el computador, ¿no es cierto?
en donde la CPU, que es la unidad central de procesamiento, ustedes conocidos como procesador, está dividida en la unidad de control y la unidad aritmética lógica. ¿Ok? Además, tiene la memoria, ¿no es cierto?, que se comunica con la CPU. Envía información y recibe información de la CPU. Otro de los componentes de esta arquitectura son todos los dispositivos de entrada que van a interactuar con el computador y todos los dispositivos de salida a través del cual vamos a emitir los resultados de este procesamiento que se lleva aquí en la unidad central de procesamiento. Ok, entonces, esta arquitectura asume que todo cálculo extrae los datos de memoria, los procesa y luego los envía de regreso a memoria. ¿Ok? Todo pasa por memoria antes, es decir, si yo ingreso un dato al computador, el dato no ingresa directamente al CPU para ser procesado. Va primero a memoria, memoria envía al CPU para que procese, el CPU luego que procesa emite el resultado a memoria y de memoria se emite al dispositivo de salida que puede ser una impresora, un monitor, etc. ¿Ok? Entonces, el modo de funcionamiento de esta arquitectura es que todos los datos para pasar al procesador antes, previamente, deben venir e ir hacia memoria. Se utiliza la misma memoria y el mismo bus para almacenar todos los datos con las instrucciones que ejecuta un programa. Eso es lo que ya habíamos visto básicamente en esta arquitectura. A través de un único bus y en un único punto de almacenamiento de memoria se almacenan tanto los datos que ingresaron, así como las instrucciones que están ahí a ejecutar o para procesar esos datos. Una de las falencias o la falencia de este tipo de arquitecturas es que se generan cuellos de botella, ¿no es cierto? Cuellos de botella que van a debilitar el rendimiento del computador, es decir, va a permitir que el computador, al ser la transmisión de datos a través de un único camino, la transmisión va a volverse más lenta y por ende el rendimiento o el procesamiento va a tardar más porque yo voy a tardar más en esperar a los datos que lleguen al procesador para poder procesarlos. ¿Ok? En definitiva, la arquitectura de von Neumann está formada por ¿qué? Tenemos por la CPU, que es la unidad central de procesamiento, está formado por la memoria, por los dispositivos de entrada y salida, por los dispositivos de entrada y por los dispositivos de salida. Ahora, la unidad central de procesamiento tiene subcomponentes. Tiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica, que ya vamos a ver más adelante cuál es la función de cada uno de estos subcomponentes del procesador, que es en realidad quienes procesan la información. ¿Ok? Otra característica importante de la arquitectura von Neumann, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Por dónde pasan los datos antes de ser procesados? ¿La memoria? Por la memoria. Entonces, los datos para ser procesados o luego de procesar pasan por memoria. Esa es otra de las características de esta arquitectura. Entonces, puntualmente decimos el diseño, el esquema de una arquitectura von Neumann. Un computador está compuesto de dispositivos de entrada, la unidad central de procesamiento, la memoria y los dispositivos de salida. Y la unidad central de procesamiento, a su vez, está compuesta por la unidad aritmética lógica y la unidad de control. ¿Ya? La unidad central de procesamiento, y ahí vamos ya a ir viendo estos términos,
la unidad central de procesamiento es un circuito digital que se encarga de ejecutar las instrucciones de un programa, ¿ya? Se le denomina también procesador. Cuando ustedes escuchen CPU, estamos hablando del procesador. Y la CPU contiene la unidad aritmética lógica y la unidad de control y el conjunto de registros, ¿no es cierto?, con los que se va a trabajar. Entonces, en otras palabras, la CPU es el procesador, ¿ok? Ahora, dentro de este procesador, tiene estos dos subcomponentes que tenemos la unidad aritmética lógica. Esta propiamente es esta parte que realiza todas las operaciones, tanto aritméticas como lógicas, sobre los datos que llegan al procesador. Es la que realiza los cálculos, es la que procesa como tal. La unidad aritmética lógica es la que procesa la información. Es todos esos unos y ceros que llegan al procesador, realiza cálculos lógicos o aritméticos. Cualquiera de esos dos tipos de cálculos las realiza. ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser esos cálculos? Pueden ser operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Como sumas, restas, etcétera, etcétera, etcétera. Operaciones lógicas. ¿Cuáles son las operaciones lógicas? ¿Quién me dice? ¿Qué es una operación lógica? Un ejemplo de una operación lógica. Erika León, un ejemplo de operación lógica. Déjeme pensar. Piense. Un ejemplo de una operación lógica. ¿Qué puede ser una operación lógica? Tal vez Perdón, ¿me repite? Tal vez la comparación entre mayor y menor que. Correcto, una comparación de mayor a menor que es una operación lógica, ¿no es cierto? Yo me imagino que ustedes en el bachillerato sí vieron lógica matemática, ¿no es cierto? Porque es la base en las que trabajan las computadoras. ¿Vieron lógica matemática? Sí. ¿Qué es el silencio, sí o no? Sí. Ok, bueno, más adelante vamos a ver ejercicios, vamos a hacer operaciones lógicas para que puedan entender cómo procesan la información el computador, si es que todavía no se acuerdan de ese tema. Ya, entonces, si hablamos del procesador o de la CPU, la parte del procesador que se encarga de procesar como tal, de ejecutar estas operaciones, ya sean aritméticas como lógicas, que son las únicas operaciones que se pueden ejecutar, y se me dicen, pero profe, ¿cómo hago, no sé, la traducción de un texto? Toda operación se basa en operaciones lógicas y aritméticas. Cualquier otra instrucción es traducida en operaciones lógicas o aritméticas. Ok, entonces, otro subcomponente de la CPU es la unidad de control, ¿sí? Como su nombre mismo lo dice, la unidad de control sirve para controlar a la unidad aritmética lógica o la interacción de esta unidad aritmética lógica con la memoria y con los demás dispositivos de entrada y salida. Es decir, háganse en cuenta que la unidad de control es como el semáforo. Nosotros cuando estamos en las calles y vamos en el vehículo, ¿no es cierto?, hay semáforos para controlar el tráfico. Entonces, cuando está en verde, los que estamos en esa vía podemos avanzar. Si es que está en rojo, nos tenemos que detener. ¿Para qué? Para evitar chocarnos entre los vehículos que venimos en las vías de diferente dirección. Entonces, lo mismo es lo que hace la unidad de control.
Los datos van a venir por diferentes canales. Lo que hace la unidad de control es decir, espérenme, ahorita el procesador está ocupado, no puedo recibir datos hasta que no te termine de procesar. ¿Terminó? Ok, continúa el siguiente dato para ser procesado. Entonces, hace esta suerte de semáforo, digámoslo así, para controlar la información y evitar colisiones de la información que está ingresando a la unidad aritmética lógica para ser procesado. ¿Ok? Ejecuta las instrucciones del programa una a la vez o secuencialmente. Esto incluye la idea de un registro para contener los valores intermedios, que ya lo vamos a ir revisando más a detalle. ¿Ya? Tenemos otros términos que también se involucran dentro de esta arquitectura, que son los términos de los registros. Los registros son espacios de almacenamiento, áreas en donde almacenamos información. Son áreas de almacenamiento de alta velocidad de la CPU. Todos los datos deben almacenarse en un registro antes de poder procesarse. Recuerden que cuando hablábamos, que se puede notar un poco más claro en la arquitectura de Harvard, habíamos hablado, perdón, en la arquitectura de von Neumann, si vamos a este gráfico, decíamos que hay un único bus. El CPU dice, la unidad de control del CPU dice, el CPU, la unidad aritmética está libre, por favor, tráigame los datos. Voy, traigo los datos. Ok, traje los datos y ahora tengo que ir a ver las instrucciones para poder procesar estos datos, para saber qué quiero hacer con estos datos. Pero mientras yo me traigo los datos, estos datos les tengo que almacenar temporalmente en un lugar aquí en la CPU para esperar a que me llegue la instrucción para poder yo procesar estos datos. Suena lógico, ¿no es cierto? Si no, ¿qué va a hacer con esos datos? Me van a desaparecer. Entonces necesito un lugar dentro de la CPU para almacenar temporalmente esos datos hasta que cuente con las instrucciones y que las pueda procesar. Ese lugar de almacenamiento dentro de la CPU se llama registros, que es un lugar de almacenamiento temporal dentro de la CPU, dentro de la misma CPU. Aquí, dentro de esta hay un lugar de almacenamiento que se llama registro para almacenar temporalmente los datos que se trajo a la CPU. Y es una de las características de este tipo de almacenamiento, son almacenamientos de alta velocidad, porque la transmisión de los datos a la CPU es de alta velocidad. Dice, todos los datos deben almacenarse en un registro antes de poder procesarse. El registro de direcciones de memoria contiene la ubicación de memoria de los datos a los que se debe acceder, y el registro de datos contiene los datos que se transfieren a la memoria. Es decir, vamos a encontrar dos tipos de registros aquí en la CPU. Un lugar de almacenamiento para los datos y un lugar de almacenamiento de las direcciones en donde se encuentran estos datos. Entonces vamos a tener dos espacios de memoria disponibles. Uno para los datos como tal y otro para especificar en qué dirección se encuentran los datos. Esto vamos a hacer un ejemplo gráfico para que se entienda el comportamiento de esto, pero es necesario primero que entendamos el concepto, que conozcamos el concepto de los registros antes de pasar a ver físicamente cómo trabaja. Otro componente que ya habíamos hablado en la arquitectura es la memoria. Es en donde se almacena la información. Todos habremos escuchado sobre la memoria RAM. Es un lugar temporal también donde se almacena información. ¿Y qué pasa? Si es que se apaga el computador, se pierde, por ejemplo, la información. Por eso es un lugar de almacenamiento temporal, pero de alta velocidad. Entonces, otro de los componentes principales dentro de esta arquitectura es la memoria RAM. Tenemos también entrada y salida, que son todos esos dispositivos a través de los cuales recibimos datos y emitimos información. Y el bus, la información debe fluir o debe
comunicarse entre las diferentes partes del computador. En una computadora con la arquitectura de von Neumann, la información se transmite de un dispositivo a otro a través de un solo bus, conectando todas las unidades de la CPU a la memoria principal. Eso decíamos que en la arquitectura de von Neumann, aquí pueden haber diferentes dispositivos de entrada. Puede haber un teclado, puede haber un micrófono, puede haber una cámara, y todos estos se conectan con un bus de datos a la memoria. Cada uno va a tener un bus de datos conectándose a la memoria. ¿Ok? Porque dentro de esa arquitectura los datos no pasan directo a la CPU, tienen que pasar por la memoria para llegar a la CPU. ¿Ok? El bus de direcciones transporta las direcciones de los datos, pero no los datos, entre el procesador y la memoria, ¿no es cierto? Dentro de aquí, dentro de esta misma arquitectura, nosotros tenemos, podemos tener datos almacenados, y cada uno de los datos almacenados en la memoria RAM del computador están ubicados en un lugar específico de la memoria, es decir, en una dirección específica de la memoria. Para yo ir a traer la información de esa memoria, tengo que saber a qué dirección de la memoria me tengo que ir para obtener el dato que yo necesito. Entonces, ahí podemos hablar de los buses de direcciones o de instrucciones también. ¿Ok? Ahora, para terminar ahora, solo analicemos este cuadro comparativo entre la arquitectura de Harvard y la arquitectura de von Neumann. Les voy a ir pidiendo que por favor me vayan ayudando a leer cada uno de los puntos de comparación. Entonces, cada persona que yo le pida me va a ayudar a leer el punto 1, que sería toda la fila 1, toda la fila 2, toda la fila 3, 1 cada fila. Entonces, si me ayuda, por favor, Stanley Espinosa, el primero. Primero, ¿qué es lo que vamos a comparar? La disposición. ¿Cuál es la disposición en la arquitectura de Harvard? Arquitectura de Harvard. En la arquitectura de Harvard, la CPU está conectada con la memoria de datos, la RAM, y la memoria de programa, la ROM, por separado. Ya, entonces, en la arquitectura de Harvard tenemos dos memorias. La memoria de datos, que es la memoria RAM, y la memoria ROM es en donde se almacenan los programas. ¿Ok? Ya vamos luego a entender cuál es la diferencia de una memoria RAM y una memoria ROM. Solamente necesitamos concepto global. Entonces, en la arquitectura de Harvard tenemos dos espacios de memoria, uno para almacenar datos y otro para almacenar instrucciones. Ahora, siguiente, continúen ustedes mismos con la arquitectura de von Neumann, la disposición y la arquitectura de von Neumann. Arquitectura de von Neumann. En la arquitectura de von Neumann no hay datos separados y memoria de programa. En cambio, se proporciona una conexión de memoria única a la CPU. Correcto, ¿no es cierto? Todo está almacenado en la memoria RAM. Arriba. ¿Okay? En la arquitectura de von Neumann, todo, tanto datos como instrucciones, están almacenados en la memoria RAM. ¿Qué es una instrucción? El dato, por ejemplo, tengo un ejemplo, los números 5 y 3. La instrucción es suma. ¿Qué quiero? La orden que quiero hacer con esos datos. Entonces, la instrucción es sumar y los datos es, por ejemplo, 5 y 3. Entonces, todo eso está almacenado en un único punto de almacenamiento de memoria, que es la memoria RAM. El siguiente, vamos con Dani Flores. Requisitos de hardware. Requisitos de hardware. Requieren más hardware ya que requería un bus de datos y direcciones por separado para cada memoria. ¿Ya? Esto es lógico, ¿no? Requiere más hardware porque hay dos memorias, y por haber dos memorias va a haber más buses, un bus al menos por cada memoria. Y la arquitectura de von Neumann. A diferencia de la arquitectura de hardware, esto requiere menos hardware, ya que solo se necesita alcanzar una memoria común. Ok, por lo tanto hay una memoria y hay un único bus. Siguiente.
Vamos con Mateo Ochoa. Los requisitos de espacio. Dice de arquitectura de Harvard. Esto requiere más espacio y arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann requiere menos espacio. Ya. Ahora, esto no es tanto problema, ¿no? Actualmente, porque cada uno de los dispositivos del computador cada vez son más pequeños, ¿no es cierto? Entonces, antes, cuando los computadores eran súper grandes, poner otra memoria más requería que sea al menos 10 centímetros más grande el CPU, o la parte donde voy a almacenar el CPU. Vamos con la ejecución, la velocidad de ejecución, Alison Otavalo. La velocidad de ejecución es más rápida porque el procesador obtiene datos e instrucciones simultáneamente. ¿Ya? Newman. La velocidad de ejecución es más lenta ya que no puede recuperar los datos y las instrucciones al mismo tiempo. Correcto, ¿no es cierto? También ya es una consecuencia de tener la doble memoria, es más, ser más rápido. Y vamos con Diego Quinguín, uso de espacio. Diego. No me contestan, las cámaras apagadas no me contestan. ¿Qué quiere decir? Que no está en clase y por ende tiene falta. Entonces, vamos con Viviana Berzueta. Uso del espacio. Da como resultado un desperdicio de espacio, ya que si queda espacio en la memoria de datos, la memoria de instrucciones no puede usar el espacio de la memoria de datos y viceversa. Arquitectura de von Neumann. El espacio no se desperdicia porque el espacio de la memoria de datos puede ser utilizado por la memoria de instrucciones y viceversa. Correcto, ¿no es cierto? Ahora, este tipo de problemas de espacio, de uso de espacio, de registros de espacio ya no es mayor inconveniente, ¿no es cierto? Porque cada vez los dispositivos electrónicos son más pequeños y no necesitan gran espacio físicamente en la CPU. Anteriormente esto sí resultaba un gran inconveniente porque ya en sí los CPUs eran grandes, eran pesados, ocupaban espacios súper amplios, ¿no es cierto? Y incrementar una memoria más requería mayor espacio y por ende mayor costo. ¿Okay? Entonces casi estas desventajas, ¿no es cierto?, que vemos ahorita casi ya no se perciben mucho en la actualidad porque los computadores y sus componentes cada vez son más pequeños, los circuitos electrónicos cada vez son más pequeños. Pero en sí, para conocer estas dos arquitecturas en las que se basaron las primeras computadoras, podemos tener claro cuáles son las ventajas y las desventajas de estos dos modelos de arquitecturas. Preguntas, chicos, sobre las arquitecturas que acabamos de revisar. Ingeniera, la arquitectura de hardware es la que se utiliza actualmente en los computadores que utilizamos nosotros, ¿o qué tipo de es una evolución. La arquitectura de hardware es una evolución de la de von Neumann. La primera arquitectura que apareció es la de von Neumann y en base a esa se han ido creando o se han ido mejorando, apareciendo nuevos modelos de arquitectura. La arquitectura de hardware ya es una evolución a las problemáticas que presentaba von Neumann. Sí, pero aún así son de las primeras. Ahora cada vez tienen mejores características. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, por favor, que para la siguiente clase siempre recuerden
lo que vimos en la clase anterior. Entonces, venir repasando lo que vimos en la anterior para la parte de la preparación del inicio de la clase. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos mañana en la otra asignatura que tenemos presencial, ¿no? En Balsay. Recuerden, mañana empiezan clases a las 2 de la tarde en Balsay. Laboratorios. Lo que sé. ¿Ok? Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Ingrid. Gracias.